al final el Estado tiene que restablecer la libertad de circulación, ¿no? Inevitablemente. Pero como decía recién nuestro compañero, no estaba sucediendo eso. No. De hecho, venimos de una tarde con escenas de mucha tensión en Constitución. La gente tenía, no sé si las vio las imágenes. Sí, lo que pasa es que usted no se olvide que los ferrocarriles en una ciudad, en una megalópolis como la nuestra, son muy importantes. Entonces, trabar eso produce un descalabro a centenares de miles de personas. Eso en ninguna sociedad se admite. Claro. Yo le decía en el comienzo, cuando lo saludábamos, le damos la bienvenida, si había vuelto a la política. Usted me decía que no, que nunca se fue. No, yo siempre, y usted me ha invitado muchas veces en todo este periodo, probablemente está más concentrado en la discusión de ideas y de propuestas que en la competencia electoral. Lo que he vuelto es a la competencia electoral. ¿Le quedan ganas todavía? Bueno, yo diría que creo que podemos ser de utilidad, que haya una alternativa en la oposición que asegure la mayoría en el Congreso y que en consecuencia ponga límites a cualquier desvarío institucional. Claro. ¿Hay peligro de desvarío institucional? Bueno, hay episodios que son muy delicados, digamos la reforma judicial, la idea de cambiar la nominación del procurador, hay mecanismos, los avances sobre la autonomía de la ciudad, esta cosa que se ha hecho. La ciudad de Buenos Aires fue muy castigada por la pandemia porque su estructura de producción de bienes culturales, de esparcimiento, gastronómicos, hoteleros, exactamente. Entonces a la ciudad más afectada, eso es fácil de verlo en las comparaciones de nivel de actividad y de empleo, el gobierno nacional la saqueó, o sea, bueno, para sostener a un gobierno amigo en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, cuando uno plantea el nivel de saqueo, a la ciudad de Buenos Aires le sacan el 93% de los recursos que produce. No hay ningún caso en el mundo equivalente. Claro. Yo le preguntaba a Zuleta Puseiro si estaban resueltos los liderazgos hacia adentro de la oposición. ¿Quién es el líder hoy? ¿A quién siente usted como su jefe político? Ah, ninguno. Yo no siento... Claro. Yo no siento. Ninguno. No, a mí me parece que la oposición está en un esfuerzo natural de cohesionarse, una gran parte de ella en un gran frente, con espíritu cooperativo, pero también exhibiendo sus matices y diversidad. No somos lo mismo, somos bien heterogéneos, con me parece un principio muy claro que es defender la República. Esto es evitar el gobierno hegemónico, evitar que haya un gobierno que no tenga límites y goce de impunidad. ¿Y por qué, doctor, por adentro del Frente Cambiemos, o veremos después qué denominación? Bueno, no por eso afuera? fue un debate grande entre nosotros, muy prolongado. A ver, hay varias razones, pero yo, si tuviera que decir una, es el gobierno ha seguido una deriva cada vez más extremista. No es el mismo el discurso del 10 de diciembre de 2019 o del 1 de marzo de 2020 que lo que usted ha visto ahora. Claro. Es decir, el mismo presidente que iba a Israel después votaba con Hamás. Entonces, hay una deriva autoritaria que a la base electoral nuestra la preocupa mucho. Y en segundo, percibíamos, esto es opinable, pero nosotros percibíamos que nos pedían que no dilapidáramos el voto. O sea, nosotros teníamos un incentivo a integrar un gran frente porque si no corríamos el riesgo de que parte de nuestros votantes no estuvieran dispuestos a votar. No estuvieran dispuestos a votarnos afuera. O sea, nos votan adentro, no nos votan afuera porque están obsesionados. Claro. Quizá más que yo, pero yo tengo que responder a la realidad. Claro. Ahora, ¿cuánto tiene que ver? Creo que Nacho recién hacía referencia y ya le voy a abrir a mis compañeros. El movimiento de Patricia Bullrich. ¿Cuánto tiene que ver que usted juega adentro con la baja de Patricia Bullrich? Ah, no, eso ocurrió mucho antes. O sea, nosotros en concreto habíamos negociado con Patricia Bullrich, con el radicalismo, con el jefe de gobierno. Pero no viene usted a tratar de, como decía Nacho, arrastrar algunos de los votos. Pero espere, nosotros habíamos ido a constituir el frente antes de que nosotros realmente creíamos
que iba a haber probablemente una lista que respondiera al jefe de gobierno, otra a Patricia Burri y probablemente otra al radicalismo. Claro. Eso estaba dentro de nuestras previsiones. En el proceso ese, inesperadamente para nosotros, nos quedamos solos frente a la anterior coalición de Juntos por el Cambio. Y bueno, estamos en esa competencia con una narrativa muy diferente, con una propuesta distinta, porque por eso no formamos parte del gobierno en el periodo anterior. Eso es, usted lo sabe, es muy notorio en materia económica, en materia de libertades, en materia de regulación. Nosotros creemos en menos impuestos, menos gastos, creemos en una economía más flexible, más abierta al resto del mundo y también creemos que es necesario un orden público eficiente que Cuando preserve... usted plantea hacia adentro de la coalición opositora sus críticas al gobierno de Macri. Perdón. No, pero fíjese. Cambio la pregunta. ¿Usted tiene una mirada crítica al gobierno de Macri? Nosotros hemos sido críticos. Usted lo ha visto aquí, usted me ha interrogado muchas veces, así que sería fácil para usted. Buscar el Yo me archivo. hago cargo de ese archivo, o sea, no cambiaría un ápice lo que dije en su momento. Lo que Pero pasa es que puede yo miro estar hacia adentro criticando yo a miro Macri. hacia el futuro. Yo creo que hacia el futuro la Argentina tiene que tener una oferta de la oposición sólida, competitiva, capaz de formular un programa que le devuelva las expectativas favorables. La Argentina, en realidad, yo creo, tiene grandes oportunidades hacia el futuro porque los cambios tecnológicos de la pandemia, como su propia disponibilidad de medios, va a ser muy favorable Pero, perdón, al doctor, y ahí pospandemia. lo meto en un tema que usted maneja bien. ¿Por qué alguien, y esto permanentemente usted estará recibiendo consultas, por qué alguien del exterior vendría a invertir acá? Bueno, bajo estas reglas de juego no, con cepo, supercepo, controles, regulaciones, arbitrariedades. Entonces, ¿por qué es optimista de cara al futuro? Porque si nosotros ganamos va a ser otro programa, van a ser otras reglas. Vamos a ir a una economía más normal, más parecida a la de los países que prosperan, no a los países que están en decadencia. Con estas reglas lo único que está garantizada es la decadencia. Usted, es muy difícil que bajo estas reglas se anime a invertir, se anime, porque no puede saber qué van a hacer. Mire, en el pasado escribíamos los programas con los organismos multilaterales y los gobiernos argentinos no lo podían cumplir, porque no tenían gobernabilidad por una serie de razones. Ahora, el ministro no puede escribir el programa, porque si lo escribe, explota la coalición. Al revés, yo creo que Explota adentro, dice usted. Claro, es muy notorio eso, cuando va el presidente y el ministro a negociar Europa la postergación de los pagos al Club de París, no era la oposición la que lo boicoteaba. Entonces, me da la sensación... ¿Quién lo boicoteaba? Bueno, sectores internos del gobierno... Más ligados al kirchnerismo. Bueno, ahí hay un debate interminable entre ellos, pero no solo en el área económica, obsérvelo también en el área de seguridad, entre el ministro de Seguridad de la provincia, el ministro de Seguridad Nacional. O sea, uno percibe un gobierno que tiene muchas dificultades para gestionar, para enfrentar los problemas y para tener un rumbo al futuro, para el país. Yo creo que hay muchas razones por las cuales no deberíamos estar sufriendo lo que estamos sufriendo. Por ejemplo, mire usted un caso que a usted lo va a traer. El problema del gas. Nosotros tenemos una de las reservas más grandes del mundo. Sí. Tenemos 400 veces nuestro consumo abajo tierra. Y traemos gas mucho más caro de barcos del exterior y de Bolivia. ¿Cómo puede entender eso? Entonces yo digo, ahí hay una oportunidad. Ahora, ¿por como qué? la hay en no hacer disparates. Pero Un ¿por qué? disparate, por ejemplo, sería hacer una nueva central atómica. ¿Por qué la Argentina fracasa recurrentemente? Usted formó parte de gobiernos que también fracasaron y vuelven otros signos políticos, fracasan, cambios de signo político, fracasan. Había y hay problema de gobernabilidad. Yo no niego eso. O sea, la Argentina... ¿Hay problemas de? De gobernabilidad, o sea... Eso es grave. No, claro, eso es un problema que tenemos que resolver. O sea, no solo necesitamos hacer reformas, sino también volverlas previsibles. Eso es cierto. O sea,
nosotros hicimos reforma en el pasado, pero que eran frágiles, no por su contenido intrínseco, sino porque al cambiar el gobierno Se modifica. bueno, y eso no ocurre en los países que son exitosos. Nacho, Rosario, Martín, vamos. Sí, Ricardo, ¿cómo ves lo que puede llegar a ser una interna que perdure después de las PASO? Me refiero a que hay sectores de Juntos por el Cambio que ven en tu candidatura la posibilidad de mantener el voto dentro de Juntos por el Cambio, pero que eventualmente, si después fueras derrotado, pensarían doblemente el voto, es decir, no seguirían dentro de Juntos por el Cambio a propósito de lo que fue la batalla entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser inteligentes, las primarias abiertas en el mundo son complejas. ¿Cómo se resuelven, por ejemplo? Dejan heridos. Bueno, ¿cómo se resuelven en Estados Unidos? En general, el que sale electo presidente elige un vicepresidente que refleje otra parte del partido. Por ejemplo, Joe Biden eligió a Kamala Harris, que había sido probablemente una de las críticas más severas en la competencia presidencial a su candidatura. En Uruguay, el presidente Lacalle muchas veces llevó como vicepresidente al doctor Larrañaga, que era muy agresivo con él en la primaria abierta, pero encontraban un mecanismo. Por eso yo creo que nosotros tenemos que tener un debate fuerte, sin ocultar nuestras diferencias, preciso, que ilustre las alternativas y los matices que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que ser cooperativos, tenemos que fortalecer la alternativa opositora. Claro, ahora, el piso del 15% que ponen para integrarse después de las PASO, implicaría que vos, en el caso de la ciudad, luego pasaras a ser el número 2 de Vidal en la lista, ¿o no? ¿No es automático eso? No, sí, el sistema va a ser el DONT. El DONT, Sí, eso claro. depende del porcentaje que obtengamos, el lugar que nos tocará. Claro. Obviamente yo parto de la base que uno juega a ganar, ¿no? Nunca jugué a perder. Obvio, va de susto. Así que, pero además no puedo jugar, es decir, no es una cuestión simplemente de un capricho o de una temeridad. Hace al discurso, a la narrativa. La principal victoria que nosotros tenemos que obtener, los que expresamos nuestras ideas, es sobre todo en cambiar el discurso, cambiar la visión cultural. Porque para mí la Argentina necesita una inmensa reforma, reflejando el fracaso de muchos años, reflejando un deterioro sistemático. No es una Argentina posible la de pequeñas cosas. Eso no está disponible. López Murphy, usted logró un acuerdo con los distintos partidos de Juntos por el Cambio. Hay otro sector que de derecha, de libertarios como José Luis Espert y Milei, que no lo consiguieron. ¿Le hubiese gustado formar parte de toda una interna? Bueno, en el caso de José Luis Espert, él estuvo negociando y si usted quiere saber mi opinión, yo era partidario de que se incorporara a la primaria abierta de la provincia de Buenos Aires. Esa era mi opinión, después prevalecieron otras. En el caso de Javier Milei, el doctor Milei tiene una visión, yo diría, mucho más crítica del sistema institucional vigente, y eso lo aleja de una, digamos, de serles posible un acuerdo con la oposición. O sea, no estoy negando que muchas de las críticas que él realiza yo las comparto. Simplemente estoy diciendo hay una diferencia en cuanto a que yo creo que hay que buscar construir una gran coalición para derrotar al actual gobierno y que con sus errores y sus fracasos yo prefiero claramente a la estructura opositora, a la estructura oficial. Doctor, armó una lista de gente con cierta celebridad. ¿Usted decidió cada uno de los nombres? ¿Se sumó No. García Moritán también? No, ahí eso surgió por supuesto, del equilibrio interno de nuestra fuerza política. Todos ellos son personas que se han destacado, o sea, la doctora Sandra Pita se ha destacado, como se ha destacado
el resto de los integrantes de la lista. Nosotros en todas estas cuestiones privilegiamos tener representación sobre intereses reales. ¿Qué intereses reales necesitamos representar? Lo de la pequeña y mediana empresa, necesitamos representar a los que se sienten agredidos por los impuestos, necesitamos representar a la ciencia y la tecnología, necesitamos representar a los que estudian las políticas públicas, necesitamos representar a gente que esté, digamos, buscando respuestas al narcotráfico, al narcolavado. O sea, no es casual la constitución de la lista, necesitamos gente que exprese los problemas de integración de Argentina a la región y al mundo. Doctor, le agradecemos. ¿Sigue nadando? ¿O No, la pandemia ahora lo alejó de las piletas? no, la pandemia no. Por suerte en el verano lo pude hacer con Muy mucha bien. intensidad. Eso me hace muy bien. Ahora lo que puedo hacer es caminar. Más complicado. Ahora va a tener que caminar mucho, sobre todo en campaña. Doctor, gracias. No, gracias a usted.